Cuando mi hermano me llamó en mi primera noche en la casa del lago con la que siempre había soñado, su voz estaba llena de una confianza arrogante. Mañana nos mudamos contigo, anunció. Papá ya dio permiso. Y si no te gusta, pues vete a vivir a otro lado. De verdad creía que, por ser el hijo favorito de la familia, podía adueñarse de la propiedad que tanto me había costado conseguir. Las manos me temblaban de coraje, pero no derramé ni una sola lágrima. En lugar de eso, sonreí mientras sostenía el teléfono y empecé a prepararles una bienvenida que jamás olvidarían. A la mañana siguiente, todas las cerraduras ya habían sido cambiadas y 2 policías los estaban esperando en la entrada de la propiedad. Pero antes de contarte cómo sus sonrisas de soberbia se transformaron en auténtico terror, sígueme hasta el final de esta historia y déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia. Ellos pensaban que podían robarme la paz, pero estaban a punto de descubrir un devastador secreto familiar. Me llamo Olivia. Tengo 33 años y, hasta hace poco, mi vida era un interminable torbellino de semanas laborales de 80 horas, café frío y una despiadada carrera corporativa que casi terminó por destruirme. Pasé 10 años sacrificando mi juventud, mis relaciones y hasta mi salud para ahorrar hasta el último peso. Mi mayor sueño nunca fue conseguir un ascenso impresionante ni comprar un coche deportivo de lujo. Lo único que quería era paz. Hace unas semanas, por fin lo logré. Renuncié al trabajo que me estaba consumiendo el alma y compré la casa del lago de mis sueños, un hermoso refugio completamente aislado, justo a la orilla del agua. Ese lugar estaba destinado a ser mi espacio para sanar, un santuario privado donde por fin pudiera dejar atrás el ruido, las exigencias y el estrés del mundo, reemplazados únicamente por el murmullo de los árboles. Las escrituras eran impecables. Solo aparecía un nombre escrito en ellas. El mío. Compré esa casa completamente por mi cuenta, sin recibir un solo peso de mi familia. Pero esa primera noche en mi pequeño paraíso, mientras estaba sentada en la terraza viendo cómo el sol se ocultaba sobre el lago completamente tranquilo, toda esa paz se hizo pedazos. Mi celular vibró. Era mi hermano Leo. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Su voz retumbó con esa arrogancia que conocía demasiado bien. Oye, Olivia. Solo quería avisarte que mañana nos mudamos contigo, dijo con toda tranquilidad. Papá ya dio su autorización. Necesitamos el espacio. Y, la verdad, tú sola no necesitas una propiedad tan grande. Si no te parece, pues vete a vivir a otro lado. Sentí que la sangre se me helaba. En ese instante entendí la verdad. Mi familia no quería una casa para vacacionar. Planeaban quitármela. Para entender cómo Leo podía hacer una afirmación tan absurda, primero tienes que conocer la clase de familia en la que crecí. Desde que tengo memoria, Leo siempre fue el hijo consentido. Era irresponsable con el dinero hasta el extremo. Todo el tiempo iniciaba negocios improvisados que inevitablemente terminaban en fracaso. Y cada una de las veces que fracasaba, mis padres salían corriendo a rescatarlo. Incluso llegaron al punto de vaciar en secreto el fondo universitario que habían ahorrado para mí cuando era niña, solo para seguir financiando sus proyectos hundidos. Para mis padres, yo nunca fui más que una red de seguridad económica. La hija responsable, trabajadora y sacrificada cuya única función era resolver los problemas financieros de toda la familia. Leo, en cambio, era tratado como un rey. El heredero perfecto del apellido. El hijo que, según ellos, merecía siempre lo mejor, sin importar quién terminara pagando la cuenta. Mientras permanecía de pie en la silenciosa cocina de mi nueva casa, mirando fijamente las luces parpadeantes de mi teléfono, el verdadero significado de sus palabras empezó a caerme como un balde de agua fría. No estaban buscando un lugar temporal donde quedarse. Aquello tampoco era una simple visita familiar. Era evidente que Leo había vuelto a meterse en otro desastre financiero y había convencido a mis padres, como siempre, de que mi casa era la solución perfecta, una solución completamente gratis. De verdad creían que, por ser mi familia, tenían derecho a entrar cuando quisieran, hacerme a un lado y expulsarme de mi propia vida. Un silencio pesado invadió toda la casa. Pero en lugar de gritar o romper en llanto, sentí una extraña claridad. Ya no era aquella niña indefensa. Y definitivamente no iba a permitir que me arrebataran la paz que casi me costó destruirme para conseguir. En cuanto colgué la llamada de Leo, marqué de inmediato a Sara, mi abogada inmobiliaria,
directamente a su casa. Necesitaba una respuesta que no dejara lugar a ninguna duda. En cuestión de minutos abrió todos los documentos digitales y confirmó exactamente lo que yo ya sabía. Las escrituras estaban completamente en regla. Solo aparecía mi nombre. Y mi padre no tenía absolutamente ningún derecho legal ni autoridad sobre esa propiedad. Con la parte legal completamente asegurada, empecé a preparar mi contraataque. Llamé a un servicio de cerrajería de emergencia disponible las 24 horas y les ofrecí pagar una tarifa extra para que llegaran esa misma noche. Antes de la medianoche, todas y cada una de las cerraduras exteriores de la propiedad habían sido retiradas y reemplazadas por modernas cerraduras digitales de alta seguridad, de nivel comercial. Después activé el sistema de cámaras de alta definición que había instalado días antes, asegurándome de que cada rincón del camino de entrada quedara perfectamente cubierto y pudiera monitorearlo todo desde mi celular. La última llamada que hice esa noche fue al departamento del sheriff del condado. Con toda calma expliqué la situación. Reporté que esperaba un posible conflicto y advertí que unas personas habían amenazado con entrar ilegalmente a mi propiedad a la mañana siguiente. Ya no iba a comportarme como una víctima. Ahora estaba tendiéndoles una trampa perfectamente legal. La mañana llegó con un cielo despejado y una tranquilidad que parecía burlarse de todo lo que estaba por ocurrir. No había dormido ni un minuto. Pasé las primeras horas del amanecer sosteniendo una taza de té caliente mientras observaba la transmisión en vivo de las cámaras de seguridad desde mi teléfono. Exactamente a las 8 de la mañana, el silencio del camino de grava se rompió. Desde la ventana del segundo piso corrí apenas la cortina y vi como un enorme camión de mudanza amarillo avanzaba lentamente por el camino que llevaba hasta la casa. Detrás venía la lujosa camioneta de mis padres. Ni siquiera me habían dado oportunidad de responder. Simplemente empacaron todas sus cosas convencidos de que yo obedecería sin decir una sola palabra. Los vehículos se detuvieron. Leo bajó del camión con una enorme sonrisa de suficiencia. Se estiró con toda tranquilidad, tomó una pesada caja de cartón y caminó como si ya fuera el dueño de la propiedad. Mis padres descendieron de la camioneta admirando la vista del lago, comportándose como si aquella casa ya les perteneciera. Leo subió los escalones del porche con la seguridad de un conquistador. Metió la mano al bolsillo y sacó una copia de la llave antigua. Era la misma llave que me había robado de mi bolso semanas atrás durante una comida familiar. La introdujo en la cerradura y la giró, convencido de que la puerta se abriría al instante. Pero la llave quedó completamente atorada. Su sonrisa desapareció de inmediato cuando se dio cuenta de que la cerradura ni siquiera giraba. Frente a ellos brillaban las nuevas cerraduras digitales de alta seguridad. Durante unos segundos reinó un silencio glorioso mientras los tres contemplaban aquellas cerraduras sin entender qué había pasado. La calma duró muy poco. Al comprender que la llave robada ya no servía para nada, el rostro de Leo se deformó por la rabia. Comenzó a golpear la puerta con todas sus fuerzas mientras gritaba que le abriera de inmediato. La voz de mi padre retumbó por todo el porche. Eres una hija egoísta y malagradecida. Estás destruyendo a esta familia. De verdad creían que podían intimidarme con sus gritos. Pero justo en ese momento, el sonido de las sirenas atravesó el aire. 2 patrullas entraron por el camino y se colocaron estratégicamente para bloquear por completo el camión de mudanza. La actitud de Leo cambió al instante. Se acomodó la camisa, fingió tranquilidad y caminó hacia los oficiales con expresión de víctima. Les aseguró que yo estaba sufriendo una crisis mental y que ilegalmente los estaba dejando fuera de una propiedad que, según él, pertenecía a toda la familia. Entonces ocurrió algo que incluso a mí me sorprendió. Mi padre dio un paso al frente y sacó de la bolsa de su saco un documento que parecía completamente oficial. Con una sonrisa de triunfo se lo entregó al oficial encargado. Era una escritura falsa. Habían alterado el documento para hacer creer que él era propietario del 50% de mi casa del lago. Habían puesto por escrito su propio fraude, sin imaginar que justamente eso era lo que yo esperaba. Creían que la ley los ayudaría a quitarme mi casa. En realidad, acababan de entregarle a la policía la prueba que necesitaba para destruir su propia mentira. Salí al porche sosteniendo mi celular con firmeza. Mi abogada inmobiliaria, Sara, ya estaba en la llamada con el altavoz encendido. Su voz sonó firme y segura frente a todos los presentes. Abrí mi carpeta y mostré las escrituras originales certificadas por el registro oficial del condado.
Los sellos demostraban claramente que yo era la única propietaria. En cuestión de segundos quedó claro que el documento de mi padre era una falsificación burda. Pero lo que Sara reveló después hizo que toda la situación explotara por completo. A través del altavoz explicó que, durante la búsqueda urgente del historial de la propiedad realizada la noche anterior, había descubierto algo mucho más grave. Leo no solo había intentado quedarse con mi casa. También había utilizado la identidad de nuestro padre y robado su información financiera para solicitar varios préstamos bancarios fraudulentos con el fin de cubrir las enormes deudas que había acumulado por apuestas clandestinas. Mudarse a mi casa nunca fue un plan para convivir en familia. Era un intento desesperado e ilegal de esconder bienes y protegerse de los acreedores que ya estaban pisándole los talones. Frente a la posibilidad de ser arrestado por allanamiento de propiedad privada, intento de robo y falsificación de documentos oficiales, toda la imagen de familia unida se vino abajo. Mi madre soltó un grito de horror y comenzó a reclamarle a Leo delante de todos. Mi padre levantó los brazos desesperado y empezó a gritarle a su hijo consentido por haber destruido sus vidas. Los policías dieron un paso al frente mientras sacaban las esposas. El color desapareció del rostro de Leo. Por primera vez en su vida, estaba completamente atrapado por su propia ambición. Los oficiales les dieron un último ultimátum. Tenían que recoger todas sus cosas y abandonar mi propiedad de inmediato. Si se negaban, serían trasladados directamente a la cárcel del condado. Al ver las luces rojas y azules parpadeando frente a ellos, finalmente comprendieron que todo había terminado. Sin decir una sola palabra, subieron lentamente a sus vehículos y abandonaron mi propiedad derrotados y completamente humillados. Yo me negué a retirar la denuncia por la escritura falsificada. Eso obligó a Leo a enfrentar, por fin, las consecuencias legales y financieras de las que había estado huyendo toda su vida. 3 meses después. Hoy estoy sentada en la terraza trasera de mi casa, escuchando el suave sonido del agua golpeando la orilla. He cortado todo contacto con mi familia tóxica. Mis padres ahora están hundidos bajo el enorme peso de las deudas que dejó Leo. Incluso tuvieron que vender su casa y mudarse a una más pequeña para intentar pagar todo lo que él debía. Mientras observo la superficie tranquila del lago, no siento culpa. Solo un inmenso alivio. Por fin tengo la vida tranquila que siempre soñé. Y la construí completamente bajo mis propias reglas. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué harías tú si tu propia familia intentara quitarte la casa de tus sueños? ¿También llamarías a la policía contra tu propia sangre o terminarías cediendo? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. Si disfrutaste esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y hacer clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla para ver más historias familiares llenas de giros inesperados. Muchas gracias por acompañarme hasta el final.